En este caso encontramos el siguiente problema. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes expresiones, de estas expresiones, no es factor de esta expresión algebraica? ¿Cuál de estas 5 expresiones no es factor de ese polinomio? Para entender el problema, para poderlo resolver, yo debo de tener claro algunas cosas. Recuerden que la idea es, comprendo el problema. Aquí hay un concepto que debo de manejar bien. Dice, no es factor. ¿Qué es lo que es un factor? Para entender bien, manejar el concepto de factor, yo parto de la base, por ejemplo, que a veces se confunde el concepto de factor con divisor. Por ejemplo, yo digo 35. ¿Cuáles serían los factores del 35? Yo lo puedo descomponer, factorizar, descomponer el 35 como 7 por 5. Eso me indica de que el 7 es un factor del 35. El 5 es un factor del 35. Se confunde también, porque es la misma idea. Yo puedo decir que el 7 es un divisor del 35, que el 5 es un divisor del 35. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que yo lo trate esto como factor o divisor? El divisor no puede ser 0. Eso sería un alcance que yo debo de tener claro en este problema. El 0 no es divisor. En cambio, el 0 es un factor. Por ejemplo, yo digo 0 por 4. Entonces el 0 es un factor. Pero no puedo decir 4 dividido entre 0. El 0 no es un divisor. Entonces, en este caso, yo tengo que partir analizando la suma. En esta suma, digo, ¿dónde hay algún factor común? Por ejemplo, el x a la cuarta, yo lo puedo ver como x por x cubo. Estoy viendo que este término tiene un factor común que es la x. Este término yo lo puedo ver como x por x cuadrado. Veo un factor común que es x. Este x cuadrado lo puedo ver como x por x. Por lo tanto, el x aparece aquí también como factor de x cuadrado. En cambio, esta x yo la puedo escribir como 1 por x. Manteniendo los signos, que esto es negativo, eso es positivo y esto es negativo. Entonces me doy cuenta de que aquí hay un factor que es común. En este término es la x. En este término también es la x. En este término también es la x. En este término también es x. Es un factor común. ¿Cómo lo anotamos entonces matemáticamente? X es factor de x cubo, es factor de x cuadrado, es factor de x, y es factor de 1. Entonces ya tengo que el x es un factor de esto, por lo tanto no puedo marcar esta alternativa. Tampoco el 1, porque me doy cuenta que el 1 lo puedo, es un factor ahí. Podría decir x a la cuarta por 1, x al cubo por 1, x cuadrado por 1, x por 1. Por lo tanto, el 1 es un factor de esto. Descarto automáticamente el d y el e. Pero yo aquí tengo que volver a analizar en este término que tengo acá dentro del paréntesis, en este polinomio, si hay algún factor común. Nuevamente, ya sé que tengo la x, analizo esto en forma separada. Entonces digo, analizo esto, x cubo, x cuadrado, x menos 1. ¿Hay algún factor común? No hay un factor común en estos 4, pero sí yo puedo verlo de la siguiente manera. Puedo decir, por ejemplo, puedo agrupar estos dos. Agrupar significa asociarlo. Entonces digo, el x cubo lo puedo ver como x por x cuadrado. O el x cuadrado lo puedo ver en x cuadrado por 1. En cambio acá los veo en forma separada. Digo, el x lo puedo escribir como x por 1 y el 1 por 1.
¿Qué he ganado con eso? Que lo estoy viendo en forma separada, dije. Entonces, ¿qué factor es común aquí? En este agrupamiento que yo hice, veo que hay un factor común que es el x cuadrado. Por lo tanto, digo, el x cuadrado es factor de x y es factor de 1. Acá, ¿qué factor es común? El 1. Entonces digo, 1 es factor de x, el 1 es factor de 1. Entonces me queda una expresión en la cual yo me doy cuenta ahora que esta suma, o este binomio, lo comparo con puedo decir que hay un factor común en ambos términos. En ambos términos. ¿Cuál es el factor común que yo puedo reconocer? Ese binomio. Borro acá, ya lo tengo resuelto, borro esta parte, borro esto, lo elimino, ya lo tengo resuelto. Dije que el x era un factor, por lo tanto puedo borrar eso. En este caso, yo tendría que decir que el x menos 1 es factor del x cuadrado y es factor del 1. El x menos 1 es factor de 1. El x menos 1 es factor de x cuadrado. ¿Qué he ganado con esto? Que vuelvo a tener acá. Entonces digo, el x menos 1 es un factor. El x menos 1 es factor. Por tanto, ese es factor, es factor, es factor. También observo que el cuadrado de x más 1 también es un factor de esto. El cuadrado de x más 1 es un factor. Entonces, de las 5 opciones que me dan, concluyo de que el único que no es factor de este polinomio es el cuadrado de x menos 1. Y marco entonces alternativa C. ¿Se entendió? Espero.